El perdón es un acto gratuito e incomprensible que no puede ser solicitado, nos dice Carlos Peña en su columna del domingo, tampoco ofrecido a cambio de información o de reparación. Por eso el cura Puga se equivoca, nos dice Peña, cuando reclama para conceder el perdón un acto de reparación. Eso equivale a concebir el perdón como un acto de intercambio. ¿Qué valor tendría perdonar si el perdón fuera un objeto de intercambio? ¿Qué honestidad tendría ofrecer reparación como una mercancía para obtener el perdón? El perdón, concluye Peña, como el amor evangélico, es un acto gratuito que se da, pero que no puede ser reclamado ni ofrecido como un acto de intercambio. Este párrafo introductorio, me parece a mí, permite iniciar la conversación sobre uno de los hechos, creo yo, más relevantes que ha ocurrido en esta semana pasada, que es esta ceremonia de, comillas, perdón que se produce en Punta Peuco, evidentemente en el contexto de una serie de criminales presos por delitos de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos en Chile, y que ha tenido mucha discusión, mucha polémica, a mí me parece equivocada, por un argumento que dejo acá en la mesa para la discusión. Curiosamente, hablamos del perdón, pero el perdón es precisamente un acto que viene desde el victimario, no del que comete el delito, ¿no? Pedir el perdón a alguien, creo yo, es un acto un tanto equívoco, porque en realidad alguien perdona gratuitamente, como lo dice Peña, y yo creo que en eso tiene razón, pero no es posible la figura contraria, esto es, de alguna manera, pedir perdón bajo el implícito de que, de alguna manera, uno quiere recibir el perdón, en este caso de las víctimas, ¿no? Y en ese caso yo creo que en realidad la figura propia que se adecúa al acto que ocurre en Punta Peuco es simplemente la figura de la verdad, ¿no? Es decir, si algo pudiera hacer y que valdría la pena que lo hicieran, ¿no?, los criminales que están en Punta Peuco, es decir la verdad y decir toda la verdad, ¿no? Y decir la verdad, creo yo, tiene un valor mucho más profundo en este caso que pedir perdón, porque supone efectivamente correr el riesgo de exponer aquellos hechos que todavía, lamentablemente, a años de que ocurrieron, siguen sin explicación, incluso sin información. Todavía los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos no saben, por ejemplo, dónde están sus cuerpos. Algunos de los criminales que están en Punta Peuco, sin lugar a duda, tienen esa información, ¿no? Por tanto, creo yo, entendiendo la propuesta, me parece a mí, de Peña, de la gratuidad del perdón, yo no sé cómo lo ven ustedes, creo que el acto que reclama el país en este caso es un acto más bien de verdad, y de verdad radical, ¿no? De verdad con información, porque finalmente eso es lo que permite, no sé, completar un ciclo que está pendiente, que es el ciclo de la justicia. ¿Cómo lo ven? No, sí, yo creo que Peña está discutiendo una arista del problema que no es la central, no es la que ha generado la mayor controversia, pero que igual es interesante. Entonces, tratemos de recoger el guante sobre la discusión específica del perdón. Y yo creo que tiene razón cuando dice que traducir el perdón en el lenguaje del intercambio no tiene sentido. De la misma manera que en un caso de colusión, cuando se da la delación compensada, es decir, si es que tú delatas a la otra persona que participó en la colusión, se te disminuye la pena, eso es verdad, ocurre, y me parece que puede tener sentido en la lógica de una justicia que busca demostrar una culpabilidad, pero no tiene nada que ver el perdón. Y yo diría aún más que el perdón no es algo que pueda darse institucionalmente. Entonces, por eso mismo, caprichosamente, intencionalmente, algunos han querido inmiscuir el perdón en esta discusión. O sea, y yo creo que este es el mayor error, o la mayor, más que error, yo diría, la mayor falta que comete el padre, ¿cómo se llama? El exrector de la exrector de la Universidad Alberto Hurtado, Montes, cuando de alguna manera trata de reclamar un perdón institucionalizado en el Estado, que es una posición que tiene una parte de la Iglesia, con la idea de que desde el Estado se puede hacer perdón, se puede perdonar.
Y claro, en el uso normal del lenguaje uno dice algo así, como que se perdona la pena, pero en realidad ese uso de perdón está mal empleado en el sentido profundo de perdón que usa Peña. En realidad lo que hay ahí son beneficios que se dan en el marco de la justicia transaccional normal nomás, o la justicia normal que hay en el marco del derecho, pero no tiene nada que ver aquí la discusión del perdón sublime, que un poco es la que menciona Peña ahí. Y en eso tiene razón. Y ahí, o sea, los que están en el error, en ese sentido, no son los criminales en Punta Peuco, es la iglesia o el sector de la iglesia que trata de mezclar la discusión sobre el perdón con una discusión que es de justicia o de falta de justicia. Y yo creo que ese es el tema de fondo. Ahora, sobre la discusión sobre el perdón, creo que es interesante porque hay dos visiones de sociedad que están contrapuestas ahí, o tres visiones en realidad. Hay una visión comunitarista quizás que trata de defender, comunitarista desde el lado de la iglesia, que trata de defender que las instituciones tienen personalidad casi, pueden perdonarle a una persona, hacen el bien y hacen el mal institucionalmente. Una visión más liberal, que bueno, con este vaivén de Peña, yo hubiese imaginado que él hubiese defendido esa posición, pero que la posición más pulcra, si se quiere, liberal, sería que en realidad la institución no tiene nada que decir sobre el perdón es una actividad individual y en el colectivo solamente es relevante la justicia. Y yo creo que está la posición que podría tener con quizás este sector de acá, digamos, que es una visión de izquierda que reconoce un sentido colectivo en las decisiones que se toman, una justicia popular, si se quiere, pero que en todo caso la discusión del perdón yo creo que también se entiende que se circunscribe a un espacio privado. Y por último, yo creo que hay una tensión entre dos argumentos que se dan sobre la defensa de los criminales del Punta Peuco, porque por un lado se dice estos son personas que están ya en sus últimos años de vida, incluso se habla de que algunos de ellos estarían ya en demencia senil, que incluso casi que están interdictos, pero al mismo tiempo están pidiendo perdón. Entonces, en realidad, justamente para poder pedir perdón no hay que estar en todos sus cabales, si no, no se puede pedir perdón. Entonces, pareciera que hay dos argumentos que chocan y que lo que devela detrás de eso es que hay una intención que es otra, que tiene que ver con una defensa de cierto mundo, bueno, y hay algunos que lo hacen más explícitamente, otros lo hacen menos explícitamente, pero una defensa de casos particulares de la justicia, de fondo. O sea, es un caso de justicia que tiene que ser probado. Y ahí yo creo que es relevante la discusión sobre beneficios carcelarios, que es una discusión que va por otro carril, que no tiene nada que ver con cómo se ha puesto esta discusión y que es mucho más amplia que lo que sucede en Punta Peuco, evidentemente. O sea, beneficios carcelarios se dan en otras circunstancias. Y la discusión sobre si los crímenes de lesa humanidad pueden o no tener beneficios carcelarios no tiene nada que ver con la discusión del perdón y de otros temas que creo que también sería interesante que la pudiéramos dar. Sí. Yo estoy de acuerdo primero con esta como crítica que le podríamos hacer tal vez a la perspectiva a través de la cual Peña aborda su columna, porque va del el tema político contingente que invita a debatir sobre el tema del perdón. Y cuando uno lee la columna no te queda muy claro la opinión política frente al tema contingente y al contrario se posiciona como este debate más teórico, más filosófico, que sin duda uno puede agarrar también el guante y debatirlo. En particular sobre eso yo comparto de que, mira, hay un aporte que hicieron las organizaciones de derechos humanos y de familiares de los detenidos y de los torturados, que planteaba una consigna que fue muy propia de la década de los 90 y que se sigue manteniendo el día de hoy, que era ni perdón ni olvido. Y yo creo que esa consigna tiene no solamente una cuestión subjetiva de quienes estaban directamente afectados, como esto que se trata de decir que bueno, uno está como incapaz de perdonar, lleno de subjetividad y emociones, no, yo creo que había un elemento súper concreto detrás, que decía, acá el asunto no es de subjetividades personales, individuales, sino que hay un asunto concreto frente a una violación de derechos humanos, que por lo tanto es una violación que se hizo por parte de un Estado, y por lo tanto la única forma de enfrentarlo es de manera institucional, desde el Estado, a través de justicia. Y por lo tanto te sacaba el debate de una cuestión individual si yo soy, en términos personales, habiendo sido torturado o siendo familiar de algún detenido desaparecido, de manera individual puedo perdonar o no, sino que como sociedad teníamos que hacer justicia. Y yo creo que ese es el foco hoy día del debate. Yo estaba leyendo, no sé si la leyeron, la carta que escribe Carmen Gloria Quintana, entonces a propósito de este mismo debate sobre el perdón, es bien, bueno, es súper emocionante y potente la carta, porque en un momento ella dice, o sea, ¿qué ganas de ser capaz de perdonar? O sea, dice, sin duda, ¿cómo? Dice, cada vez que me hablan del perdón pienso cómo me gustaría perdonar genuinamente a tantos que nos causaron tanto daño, pero no puedo.
a un párrafo siguiente dice, porque el perdón es cuestión individual de cada persona que vivió el daño. Yo creo que el foco del debate del perdón es ese. Creo que la invitación que hace Peña con su columna en este caso es correcta, en decir, mira, el perdón no tiene que ver con la justicia, pero reglón seguido nuestra responsabilidad, creo yo, es por tanto forzar a poner el debate hoy día donde debe estar puesto, y el debate debe estar puesto hoy día en justicia, y debe estar puesto por lo tanto en un escenario que te saque estos elementos que lo vuelven difuso. No cambia la regla de la justicia, no cambia las condenas frente a crímenes de lesa humanidad el hecho de que algunos pidan perdón o incluso el hecho de que algunos los perdonen. No cambia el curso de la justicia que se tiene que llevar frente a estos crímenes de lesa humanidad, como tampoco, y ahí yo también comparto lo que decía el Noam recién, sirve para el debate derivar una cuestión que es concreta, de solicitud de cambio del cumplimiento de pena, o sea, de que se flexibilice la forma en que se cumplen las penas por enfermedad, por edad, etcétera. Poner elementos difusos que uno escuchaba estas últimas semanas, que bueno, los mismos que defienden los derechos humanos, ¿cómo no van a querer entonces defender los derechos humanos de los que están cumpliendo pena? ¿O cómo no vamos a ser capaces de llamarnos todos a recomponernos como sociedad y reconciliarnos? Creo que son focos del debate que te diluyen el trasfondo. O sea, primero, no hay violación de derechos humanos a personas que están cumpliendo pena. Eso y es una cuestión que a veces parece perogrullo, pero yo creo que es importante decirlo. Violación de derechos humanos es cuando hay un acto institucionalizado desde el Estado frente y en contra de un sector de la sociedad. Por lo tanto, no hay violación de derechos humanos en el caso particular, además de estos reos que tienen condiciones carcelarias bastante privilegiadas en comparación con la mayoría de los reos a nivel nacional, y a su vez ese debate no tiene que ver con si algunos de manera individual piden perdón o perdonan o dan información o no dan. Y como última reflexión, yo pensaba al propósito de la carta de Carmen, yo decía, ¿y si le dieran los nombres? O sea, si ellos dieran los nombres, ¿se les perdonaría? O sea, ¿Carmen Quintana los perdonaría? ¿El cura Mariano Puga los perdonaría? Tal vez sí, tal vez no. O sea, no va una cosa con la otra. Ellos tienen que dar la información porque es un acto de verdad y justicia, no porque por eso se les va a perdonar o no. Y bueno, eso yo creo que por ahí tiene que ir el foco del debate. Sí. Yo no dejo de acordarme del primero que pidió perdón en términos institucionales, que fue Cheire, justamente. Entonces, hace ya más de 10 años, Cheire en cadena nacional, y fue como un gran acto, digamos, de parte del ejército, se para frente a todo Chile y pide perdón. El mismo Cheire que hoy día está en una situación judicial justamente a propósito de violación a los derechos humanos, en que él mismo no se ha hecho cargo de su situación y no ha entregado información y una serie de cuestiones, y eso que él está en uno de los casos más conocidos, tristemente conocidos. Entonces, un poco es como casi que así, tenemos lo que leí, bueno, ¿y quién les preguntó a ustedes, digamos? Así como que ¿y a quién le importa que ustedes pidan perdón? ¿Ya? Hoy día, habiendo 148 casos, nomás creo, de detenidos sobreseídos identificados sobre un total de 1000 y tantos, eso en realidad ya no. Por eso yo creo que nuevamente se nos está escapando la laicidad de la discusión del Estado, digamos, y estamos entrando en una discusión que no es solo del ámbito privado, sino que además es del ámbito quizás de las creencias, de la moral, de otro orden que, como todos ustedes bien han dicho, escapa a lo que tiene que ver con la justicia, digamos, y con la verdadera reparación, ¿ya? O sea, yo creo que acá, yo creo que el Estado chileno, en cuanto a su función de representación, no sin entrar ahí en la discusión, es un Estado que tiene que demandar verdad y justicia, y no perdón, ni hacer muecas, ni ningún tipo de gesto en ese sentido. Y esperemos que así sea, digamos, y que palabras como las del ministro Campos, que aparte no han sido las únicas que ha hecho, que uno podría discutirla, ya no sigan avanzando en esa dirección. Porque aparte que hay otro tema. Yo pienso, el total, es una idea, no tengo aquí los números, pero el total de militares que están procesados y presos, digamos, por motivos de crímenes de lesa humanidad, versus los que están afuera y que podrían entrar en esa condición, ¿cuántos son? Entonces, ¿qué antecedentes se generan? Como digamos, ¿qué tipo de jurisprudencia?
Bueno, vamos a hacer un alto, un corte comercial o no sé comercial, y volvemos enseguida con Cero a la Izquierda y este y otros temas. Bueno, en otro orden de cosas, volviendo quizás a la temática que siempre nos convoca, por lo menos en la última parte de este programa, hemos estado también presenciando en las últimas semanas, yo creo que dos grandes cosas. Por un lado, y lo hemos comentado muchas veces acá, los procesos de articulación, de cierto nivel de convergencia entre las fuerzas emergentes o de izquierda, Frente Amplio, etcétera. Y también ya hemos notado hace algunas semanas una cierta, y eso que estamos en fechas donde esto suelen ocurrir. De hecho, tenemos galletas navideñas. Tenemos también una serie de situaciones de conflictividad que se están dando en distintos espacios. Yo creo que hoy día un hecho que es brutal es esta huelga de los mineros de Curanilahue, que están a 650 metros en profundidad, víctimas del mal manejo empresarial o de la misma lógica empresarial, lo cual nos rememora quizás viejas fotografías, digamos, mineros del carbón, debajo de la tierra. O sea, es como casi un Chile que entre comillas desapareció supuestamente después del cierre de Lota, ¿ya? Entonces yo creo que esto creo que un tema interesante a observar hoy día es cómo justamente de estas fuerzas nuevas, estas fuerzas emergentes, somos capaces de, a la vez que somos intérprete o parte y expresión de movimientos sociales, tales como el movimiento estudiantil, con dirigentes o viejas dirigentes que hoy día están más bien en un rol político, o incluso somos parte de demandas de carácter medioambiental, por ejemplo, muy fuertes, como han sido en distintas partes, como también entender las claves que se encuentran detrás de este otro tipo de conflictos, ¿ya? Quizás el conflicto más tradicional que ha atravesado la sociedad, el conflicto capital-trabajo, y en el fondo yo la pregunta que instalo acá es ¿cuánto hay de resabio simplemente, de óxido que todavía no se sale, o cuánto hay de una realidad que no solamente toma distintas formas, sino que además no deja de adoptar las formas más tradicionales, como pueden ser mineros del carbón en una huelga a 150 metros de profundidad? Yo me tiro a la piscina con algunas hipótesis, ¿no? Porque son temas complejos. Yo tengo la impresión de que hay distintas dimensiones jugando ahí, ¿no? En esta idea de cuál es el tipo de conflictividad social, material que se está desplegando en la sociedad chilena y cuáles son los tipos de lucha, demanda y actores que se están también constituyendo. Desde luego yo creo que hay una transformación de lo que antiguamente y clásicamente se llamaba el factor trabajo, ¿no? El factor trabajo ya no está anclado en las estructuras productivas tradicionales, sino, como varios autores han dicho, está desplegado a través de la fábrica social, ¿no? Entonces, mucho de lo que antiguamente se llamaba la organización tradicional del trabajo, o sea, la organización sindical, hoy día pierde peso específico al momento de pensar articulaciones sociales y políticas significativas, ¿no? En términos de transformación. Eso no significa que desaparezcan, ¿no? Pero quedan ubicadas, diría yo, a la par o en sintonía con otro tipo de demanda y otro tipo de luchas que hay que reconocer. Y me parece a mí que eso es un punto de la izquierda, la fuerza democrática del siglo XXI, que yo creo, hasta donde veo, no hay grandes discusiones en torno a eso. O sea, yo creo que las articulaciones políticas democráticas, tanto en Chile como en otros lados, hoy día estamos viendo el debate en Podemos, por ejemplo, muy interesante, que se está siguiendo en redes sociales, todos parten de la base de que finalmente hay un conjunto de antagonismos sociales, culturales, políticos, medioambientales, que vale la pena reconocer, y el problema, por tanto, de la política es cómo se articulan esos distintos antagonismos, ¿no?
pareciese que esta idea de la izquierda del siglo pasado, ¿no? Donde había y se reivindicaba una primacía para uno de esos antagonismos, que era el antagonismo de la clase obrera, ¿no? Y con un cierto privilegio que se le daba, pareciese que no está sobre la mesa, al menos yo no lo veo, bueno, si se quiere poner acá lo podemos discutir. Y eso me parece a mí acertado, no en el sentido de que se olvide el antagonismo que viene desde la llamada clase obrera o el sector trabajador, ¿no? Sino porque eso reconoce que de alguna manera la sociedad actual, ¿no? Diluye esos conflictos precisamente porque el factor productivo hoy día está diluido a nivel del tejido social, ¿no? Sería, me parece a mí, un error seguir insistiendo de que hay algo así como un cierto privilegio, una cierta esencia o esencialismo anidado en lo que se conocía antiguamente como la clase obrera y por tanto a partir de ahí se articulaban los procesos políticos y sociales. Eso, creo yo lo leo como un avance. Ahora, dicho eso, habiendo dicho eso, sin embargo, yo creo que en un país como Chile, en un país neoliberal, un país precarizado, un país donde finalmente precarizado, pero también donde la gente, la mayor parte de la gente se dedica a vender su fuerza del trabajo, cosa que no ocurre en el resto de Latinoamérica, a vender su fuerza del trabajo asalariadamente, me refiero. El tema de organizar a la gente que trabaja, ¿no? Desplegada y desperdigada a nivel de tejido social, como digo, se presenta como un gran desafío todavía para las fuerzas democráticas y de izquierda, ¿no? Y un desafío complejísimo, porque lo sabemos, ¿no? La tasa de sindicalización en Chile es una de las más bajas del mundo, pero además, aún así, la gente que trabaja no se ve a sí mismo como trabajadores o en pos de constituir un sujeto histórico como trabajadores, ¿no? Se ve de distintas otras ópticas probablemente, más cercanas, desde luego como consumidor, a veces como estudiante, a veces como reclamador de una violencia de género que la impacta, o a veces reclamando algún conflicto medioambiental. Y eso está muy bien, me parece a mí. Pero sin embargo yo también coincido que el desafío de organizar a la fuerza del trabajo como sujeto no solamente productivo, sino como sujeto político es un desafío que está pendiente, ¿no? Y que en realidad recetas aún no existen, hasta donde yo logro ver. A ver, hay una discusión de fondo que encuentro, o sea, interesante, muy fascinante de pensar si es que esta contradicción entre capital y trabajo, como se entendió hace 200 años, es fácilmente traducible hoy día. Y yo creo que hay cosas que son difíciles de traducir directamente, pero otras cosas que siguen siendo tan ciertas hoy como hace 200 años. Por ejemplo, que hay ciertas rentas o ciertos ingresos que se perciben por el hecho de vender nuestro trabajo, y hay otras que se perciben por el hecho de ser dueño de ciertas cosas. Y eso no es marxismo, eso es economía. O sea, eso es de la derecha hasta la izquierda, todos te van a decir, hay algunos que reciben un ingreso porque son dueños de cosas y hay otros que reciben un ingreso porque trabajan. Y no solo eso, sino que si uno ve las distribuciones de ese ingreso, claramente los que tienen más se concentra esa riqueza enormemente en aquellos que ganan su ingreso porque son dueños de cosas. O sea, si uno mira las 100 fortunas más grandes del mundo, ninguna lo es por su trabajo, porque sea un trabajador que lo haya hecho muy bien, o ni siquiera un profesional o alguien que haya sacado un super título, sino que todos son dueños de algo y gracias a eso le generaron esa renta extraordinaria. O sea, es verdad, sigue siendo cierto que hay dos tipos de personas en nuestra sociedad, unos que ganan gracias a su trabajo y otros que ganan gracias a sus propiedades. Ahora, es verdad que esa frontera es menos nítida quizás que hace 200 años porque se metió entre medio algunos conceptos que son difíciles de traducir, como capital humano, que apareció como una manera muy inteligente de decir en realidad somos todos emprendedores de nuestro trabajo, una cosa así. Pero claramente cuando uno empieza a ver la distribución de la riqueza en el mundo, eso se diluye. Ahora, hay otra discusión que es sobre la conciencia, que es como esta idea de conciencia de clase. Y yo creo que eso es lo que apuntaba Ricardo, que antiguamente estaba esta concepción de que en realidad existían dos clases y todas las otras eran falsas conciencias, gente que no se daba cuenta que era proletaria. Y yo diría que hay que tener cuidado con caer en una excesiva idealización del pasado en la noción de que antes existía una conciencia proletaria y hoy día no existe, como que antes la gente se sentía realmente proletaria y hoy día no. Siempre fue una conciencia en construcción, yo diría, quizás antes con más fortaleza. O sea, por ejemplo, en Chile hasta hace no tanto existía en la ley la distinción entre obrero y empleado, por ejemplo. O sea, realmente había algo más potente, pero todavía siempre fue una conciencia en construcción, yo diría. O sea, no es algo nuevo que sea en construcción. Lo que pasa es que la construcción se ha vuelto cada vez más difusa, diría. Y hoy día justamente en esa construcción
yo creo que son muy pocos. Si uno hiciera una encuesta y le preguntara a la gente, ya para empezar, si uno le pregunta a la gente, ¿usted de qué clase cree que es? La gran mayoría va a decir clase media. Ahí voy a hacer un comentario al respecto. Y en segundo lugar, si uno le pregunta cuántas personas se autoidentifican como trabajador, cuando uno le pregunta en su identidad, si hiciera un listado de cosas que me identifican, yo soy trabajador, probablemente sea muy poco. En cambio, mucho más se significan como consumidor. Entonces, para ir cerrando, yo creo que lo interesante de lo que estaba contando Lucas en ese sentido es que esta rememoración en realidad es un proceso permanente. Vamos a estar permanentemente construyendo ese sujeto en ese choque de distintas situaciones, y creo que el desafío efectivamente del Frente Amplio es esa transversalidad, juntar a todos esos distintos sujetos. Es difícil este tema con tan poquito tiempo, ya nos estaban ahí soplando que nos quedan 5 minutos, así que tal vez tomarlo, así menciona ciertas aristas, yo creo, y a propósito de la edición que tú hacías, Noam. Yo creo que el primer debate sobre como la contradicción capital-trabajo, yo creo que tiene mucho de atingente hoy si nos vamos como a la teoría clásica más que al dogma creado a través de las experiencias principalmente soviéticas, que yo creo que hay que diferenciar. Hay un aporte valiosísimo y muy difícil de sistematizar esquemáticamente en capital trabajo o burgueses y proletarios, como se hizo posteriormente en la... entonces, es muy difícil esa simplificación a lo que efectivamente la teoría de Marx planteaba, y yo creo que hay mucho de eso que hoy día podemos verlo y complejizarlo a la invitación de la coyuntura y del escenario actual, tal como en su momento también lo hicieron en una coyuntura del siglo XIX con un proceso ascendente de proletarización distinto al proceso actual, de desposesión, a un proceso en donde hoy día el trabajo es cada vez más escaso. Tienes muchos sectores que hoy día no logran trabajar. Yo creo que hay elementos emblemáticos que tenemos que leer desde una perspectiva incluso marxista, por ejemplo, en el caso boliviano. O sea, ¿cuál es el sujeto ahí? Es un sujeto que en general tiene un trabajo precarizado, no formal, no proletario, vinculado a una arista de conflicto principalmente en el tema indígena. Entonces, sin duda, creo que la contradicción capital-trabajo hoy nos permite de todos modos leer la realidad con una nueva complejidad, pero entendiendo una cuestión que yo creo que es todavía tingente, que para que exista capital tiene que existir trabajo asalariado. Y por lo tanto, nuestro desafío de transformación de largo aliento y estratégico es terminar con esa relación y por lo tanto terminar con esa doble existencia, que fue algo distinto a lo que finalmente terminaron los proyectos socialistas del siglo XX, que empujaron a acabar con el capital, pero no con el trabajo asalariado, y lo que generaba es que la plusvalía ahora no la tenían los empresarios, sino que la tenía el Estado, pero la relación de explotación se mantenía, y por lo tanto creo que ahí hay como un desafío ya, y se abre el debate como una mirada más estratégica y en la sociedad que queremos construir. Y ahora en particular de lo actual y contingente, yo creo que el debate y la pregunta es súper interesante y reflejan lo que estamos construyendo un nuevo proyecto, y construir un nuevo proyecto implica construcción de un nuevo sujeto. Y ahí solo un elemento que creo que es importante de las aristas que tiene este debate. Yo creo que el sujeto no se construye solo discursivamente, se construye sobre todo por la materialidad que tienen las contradicciones de explotación, de opresión, discriminación que se está viviendo. Y esas condiciones materiales son las que tenemos que tener la capacidad de reflejarlas en términos discursivos. Digo eso y solo lo menciono, y probablemente nos queda para otros debates, porque tenemos a veces estas como ganas de tratar de resolver todo desde una esfera discursiva, como, bueno, ¿cuál será el mejor concepto para identificar al otro? Arriba, abajo, los enojados, los contentos, izquierda, derecha, cuando creo que la cuestión es más de fondo, y es decir, bueno, ¿dónde están los problemas hoy día de explotación, de discriminación, de desposesión? Y como ese sujeto, que es diverso sin duda, en donde el trabajador y el trabajo como movimiento sindical potencial de mediano plazo sigue existiendo, pero también hay universidad de la cual hay que hacerse cargo. Sí, yo no sé cuánto nos queda. Cierran un minuto. Pero decir un par de cosas que me gustaría subir a retomar. Primero, Noam, para tu sorpresa, existe una encuesta internacional que se aplica todos los años, cada cierto año, la AIS, si no me equivoco, y que 2 veces ha tenido la pregunta y hace justamente lo que tú dijiste. De todas estas categorías, ¿usted cómo se identifica? Clase alta, clase baja, clase media alta, clase trabajadora. Y sorprendentemente, en todo el mundo, incluido Chile, la mayoría de los que responden esa pregunta, que es un muestreo, qué sé yo, responden clase trabajadora, que se sienten trabajadores.
Entonces hay harto de que es interesante empezar a escarbar. Luego, yo me pregunto hoy día, hasta ahora, ¿cuál ha sido el conflicto después del año 90 que más gente ha congregado en la calle? Y no es el movimiento estudiantil, ha sido el movimiento Noma FP. Y el movimiento Noma FP es por excelencia un movimiento que remite al trabajo y remite a la dignidad del trabajo. O sea, hay dos cosas. Primero, los espacios que lo sostienen son espacios sindicales. Y segundo, la subjetividad que está puesta sobre ahí es: yo trabajé tanto tiempo y se están robando mi plata. Entonces, pensar de que eso no está vinculado directamente al trabajo es poner demasiado, yo creo, una ideas de otras características, pero no necesariamente está vinculado. Sí, claro. Pero no es la lucha salarial clásica, no es una lucha no solamente no clásica, sino que no es allí donde se condensa toda la potencia hegemónica de ese conflicto. ¿Ya no estamos grabando? No estamos grabando. No, pues pero es que aquí está el problema de que pretender de que es Muchas gracias. Bueno, ya ven que la discusión está en cierre, así que probablemente seguirá en otros espacios, así que hasta la próxima y esto continuará, ¿no? No. ¿Por qué no? Es feriado. Continuará cuando continúe. Al final. Así que gracias por la audición.